Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, bienvenidos a un vídeo más a este nuestro canal de incubadoras caseras. En el vídeo anterior, en el nuestro, hablábamos de cómo se hacía unas jaulas criadoras para pollitos, ¿no? Y son muchos los comentarios que recibimos de gente que, bueno, que está empezando y que quiere saber qué hacer una vez que hemos conseguido sacar toda esa proeza, los pollitos en nuestra incubadora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que ya tenemos los nacimientos en nuestra incubadora? Pues bien, sobre esa misma jaula criadora, en el vídeo de hoy vamos a decirte cómo tienes que prepararla para que los pollitos estén en un estado ideal, ¿no? Para que puedas sacar adelante tus pollitos, que crezcan sanos y que lleguen a cumplir los objetivos que tú te marques. Si son ponedoras para puestas, si son gallos de pelea, si son, en fin, razas ornamentales, cada uno para lo que lo quiera destinar, siempre que lleguen en las mejores condiciones. Por eso, como digo, vamos a preparar esa criadora y te vamos a decir cómo. Hace muy poco hablábamos de esta jaula para criar los pollitos recién sacados de la incubadora. Íbamos a explicarte cómo iba, así lo hicimos en ese vídeo, y en el día de hoy vamos a ver cómo se prepara para que estén los pollitos en condiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí tenemos esta bolsa de plástico y dentro tenemos viruta. A mí personalmente me gusta utilizar esto como sustrato, como suelo para los pollitos. ¿Por qué? Porque es muy absorbente y mantiene mucho más tiempo a los pollitos limpios. Esto pues sale muy económico. Aquí por nuestra zona venden una especie de alpacas donde está la viruta prensada y suele costar de 7 a 8 euros, y la verdad es que engaña bastante. Engaña en el sentido de que parece poca cantidad, pero viene tan prensada que cuando necesitamos damos pellizco a la alpaca y sale mucha viruta. Pero más económica todavía sale si te llegas en tu ciudad a cualquier carpintería y te llevas el serrín o la viruta, que no creo que te vayan a cobrar nada por ello porque es de las obras del trabajo en la madera, y ya digo, nos viene muy bien para el propósito que buscamos. Mirad, ¿veis? Estamos en el interior de la criadora y ya hemos puesto toda la viruta bien compactada en el suelo de nuestra caja. Esto es un material ideal para el suelo de nuestras criadoras y, como digo, muy económico, tan económico que si vas a la carpintería, como te digo, por ella te puede salir casi prácticamente gratis. Una cosa muy importante que te voy a decir ahora: ojo con la separación de la bombilla a lo que es este sustrato de madera. ¿Por qué? Porque la madera y el calor, bueno, no hace falta que te lo diga, son malas compañeras. Por eso hay que dejar una altura considerable. No importa que el pollito se meta por aquí o por allá, se pondrá más cerca o se retirará según necesite más o menos calor. Pero ojo, que el sustrato, que la madera, no quede muy cerca de la bombilla, de la fuente de calor. Repito, eso es importantísimo, de verdad te lo digo, porque la madera, después de estar mucho tiempo en contacto con la bombilla, no sé qué posibilidades habrá de que salga ardiendo, pero lo cierto es que las hay. Mirad, lo siguiente es para el agua. Un bebedero típico para canarios, este es un poquito más grande, que utilizamos por una sencilla razón, porque aquí nos evitamos el riesgo de que haya algún ahogamiento. Como veis, son los bebederos normales de jaula, con una boquilla estrechita, que es lo que va a impedir que haya ahogamientos, y sobre todo con un poquito más de capacidad. Son un pelín más grandes, lo que nos da una ligera autonomía, y también nos obliga a que lo tengamos que cambiar de vez en cuando, porque en cuanto tengamos 15 o 20 pollitos comiendo a diario y bebiendo, pues hace que ni siquiera el bebedero llegue a ensuciarse, porque lo tenemos que cambiar de vez en cuando. Volvemos al interior de la criadora y ahí están las lámparas, una con su bombilla, y hemos puesto el bebedero justo en una esquina para evitar en lo posible que se vuelquen con los pollitos bregando de un sitio para otro. Aquí lo pongamos donde lo pongamos, va a estar cerca de la fuente de calor. Me gusta ponerlo lo más cerca posible de la fuente de calor, porque así los pollitos se van a encontrar con el agua casi sin quererlo. Pero ojo, no se puede poner muy cerca,
porque corremos el riesgo de que vuelque sobre la bombilla y ahí tengamos también un mal contacto entre el plástico y la fuente de calor. Lo ponemos cerquita, pero teniendo en cuenta que si corre el riesgo de caerse, no llegue a tocar con la bombilla. Y ahora el turno para la comida, y esto que veis, sí, es una tapadera de un bote de cristal, de conservas o de lo que sea. Es muy bajo, tiene muy poca altura, muy poca capacidad también, pero nos va a servir porque al principio los pollitos el primer día, el segundo día no van a comer tanto y aquí lo van a localizar el pienso muy pero que muy fácil. Ya después cuando empecemos a verlos corretear bien, pues entonces ya le ponemos comederos que sean más complicados o de más capacidad, en fin, ya ellos se defenderán y buscarán comida sin ningún problema. Pero para el comienzo, una tapa de este tipo viene fenomenal. Ahí hemos puesto ya la tapadera con su pienso, un pienso muy finito, ideal para los pequeños, pienso de iniciación que llaman por aquí, que tiene sus vitaminas, que tiene sus complementos y que va estupendamente para la cría de pollitos de muchas especies. Es el que solemos utilizar por aquí, es un compuesto que ya se vende así, que se comercializa así en diferentes marcas y como ya digo, va estupendamente. Ya tenemos nuestra jaula preparada, todo bien distribuido, solo falta encender la luz y por supuesto meter los pollitos. Y ahí tenemos ya los pollitos recién acabados de meter en nuestra jaula criadora, buscando un sitito en esa bombilla, porque mientras los hemos traído y los hemos metido, pues evidentemente han pasado algo de frío y ahí están intentando quitárselo de encima lo más pronto posible. Este ha sido el vídeo de hoy, seguiremos hablando por supuesto de jaulas criadoras ya en un futuro más grande y con otros mecanismos de seguridad por si acaso nos falla la fuente de calor principal. Ya es recomendable para cuando tengamos puesta de mucha cantidad, de muchos animales y que de verdad pueda resultar fatal que se funda la fuente de calor que le sirve de vida a estos animalitos. En fin, aquí finalizamos este vídeo por ahora. Así, de esta forma tan simple, pues se prepara la criadora para recibir a los pollitos nacidos en nuestra incubadora casera. Yo sé que para muchos de vosotros esto es muy fácil porque ya lo hemos hecho muchas veces y a lo mejor pensamos que estamos deteniéndonos, pero también tened en cuenta que son muchos los que cada vez se incorporan a nuestro canal con muchas preguntas y muchas dudas, que muchos están construyendo por primera vez su primera incubadora y que también por primera vez evidentemente se encuentran con pollitos y no saben qué es lo mejor para ellos. Por eso de vez en cuando hacemos estos vídeos. Aquí en Andalucía llevamos prácticamente 2 meses que no paramos de borrasca tras borrasca, de lluvia tras lluvia, en fin, de días grises como el que tenemos en el día de hoy y por eso de momento no estamos haciendo proyectos en el exterior como empezamos nuestro canal, ¿no? Pero que estamos ya en primavera muy avanzada y que dentro de muy poquito, cuando el sol diga aquí estoy yo, vamos a enterarnos de temperaturas altas seguro. Entonces retomaremos de nuevo la construcción de un montón de cosas, porque tenemos muchas cosas todavía pendientes ahí por hacer y también, ¿por qué no?, cosas por aprender. Por eso ya te digo que seguimos adelante, seguimos avanzando poco a poco, pero que seguiremos construyendo más cosas, yo creo que en breve, porque el tiempo ya está comenzando a mejorar y porque las temperaturas poquito a poco ya comienzan también a subir. Por hoy nada más, desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, darte las gracias por estar ahí.